Analicemos la siguiente función. X al cuadrado menos 4 sobre X menos 2. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales excepto 2. Exactamente. El dominio son todos los X que pertenecen a los reales y X es distinto de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué le pasa a la función en 2. La pregunta ¿es la función continua en X igual a 2? Otra forma de preguntar lo mismo sería, ¿existe un punto de discontinuidad para esta función en X igual a 2? Bueno, para saber si existe un punto de discontinuidad, tengo que evaluar estos puntos, estos 3 Me puntos. parece que no es continuo, profe. Bueno, Me da como resultado 0, si no saqué mal los cálculos. la función evaluada en 2, ¿existe? Esa sería la pregunta. No. No. Entonces, ya con esto, ya puedo decir que no es continuo. Bueno, si no es continuo, la pregunta siguiente es, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? 0 sobre 0. No. 0 sobre 0 no es un valor de límite, es una indeterminación que tengo que levantar para llegar a Claro, obtener sí, sí, un sí. valor de límite. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, ¿existe? Y si existe, Sí. ¿qué valor es? ¿Cuánto vale? 4. Agustín dice que 4, ¿usted le cree? La verdad que no. Y no sé, con el 8 que tiene, seguro que tiene razón, así que sí. Es porque el de arriba es x menos 2 por x más 2. Yo digo 0, no sé. No, cuando x tiende a 2, fíjate. Acá tenemos una indeterminación que bien lo dijo su Queda compañero. 0 sobre 0. Hay una indeterminación 0 sobre 0. Y que yo ya les enseñé que había que hacer cuando tenía determinación 0 sobre 0 y la función era un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Y el más chico no. Puede ser, pero eso era cuando x tendía a 0 o cuando x tendía a infinito. Pero acá tiende a 2. Lo que hay que hacer es escribir. ¿Se resuelve el cociente de polinomios? Podría ser, pero te vas a complicar el vicio. Lo único que tenemos que hacer es pensar que esto, el numerador, es una diferencia de cuadrados. Eso lo puedo poner como x menos 2, x más 2. ¿Entendés? Y después podés simplificar o no. Exacto. Entonces sí da 4. Entonces, x menos 2. Y a esto le tomamos el límite cuando x tiende a 2. Y el límite entonces es igual a 4. ¿Pero qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que el límite dé 4 y la función no sea continua? El límite existe y da 4. Pero la función no es continua. O sea, la función no existe en x igual a 2. Porque tiene un salto. No. Tiene una discontinuidad. De partida, con esto ya sabemos que la función tiene una discontinuidad en x igual a 2. Ahora, ¿de qué tipo? Profe, ¿puede ser que sea evitable? Claro, es evitable. ¿Cuándo una discontinuidad es evitable? Cuando los límites laterales existen. Si el límite lateral existe, entonces la discontinuidad que tengo, ¿es una discontinuidad? Sí, pero es una discontinuidad evitable.
Fíjense que la función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es equivalente a, podríamos decir, vamos a plantearlo como una pregunta, ¿es igual a x más 2? Y ahí está planteada la pregunta abierta al debate. Sí. Sí. Todos dicen que sí. ¿Hay alguien que diga que no? Vamos a plantear lo siguiente. ¿El dominio de las funciones es el mismo? No. No. Entonces, las funciones son equivalentes. El problema es que el dominio de las funciones son distintos. Porque para el dominio de esta función son todos los reales. Y el dominio de esta función son todos los reales excepto el 2. Básicamente va a ser una línea con un punto, digamos, que le falta. Exactamente. Si yo grafico esto acá, yo lo grafico, cuando x sea 2, cuando x sea 2, voy a tener un circulito abierto en la recta. Bueno, paso por 2 la recta. Cuando grafico esta primera. Si grafico esta, no voy a tener ningún circulito abierto. Por eso es una discontinuidad evitable. La única que presenta una discontinuidad evitable es esta. Esta no presenta discontinuidad. Esta es continua para todos los reales. Esta presenta una discontinuidad, tal como está escrita, de tipo evitable. ¿Estamos? Profe, cuando yo iba al secundario hacíamos el límite cuando tiende, X tiende ¿cómo se dice? A 2, y por la izquierda y por la derecha. Claro. Entonces poníamos 2,001 y el 1,999 y reemplazábamos. Nahuel, ¿vos sos de dónde sos? ¿De Misiones? De Santa Cruz, profe. De Santa Cruz. ¿Estás allá? No, estoy acá en Capital. En Córdoba Capital. Te debe estar muriendo de calor en Córdoba Capital. Porque para la gente del sur es como que Córdoba es caliente. Mira, Nahuel, ¿eres vos? Sí, profe. Cuando yo escribo esta función así, y después simplifico, me va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. En este caso, no hace falta hacer a 2 por izquierda y a 2 por derecha, porque estoy siempre sumándole 2. O sea, que me acerque a 2 por izquierda o que me acerque a 2 por derecha, esto va a ser muy cercano a 2, siempre positivo, más 2 es 4. O sea, los límites laterales siempre te van a dar iguales, por eso no lo hice. Cuando x tiene 2 por izquierda, x más 2, esto es igual a 4. Hay sitios, estrictamente, Nahuel tiene razón, tendríamos que haber hecho límites por izquierda y límites por derecha y ver si coincide. Lo que pasa es que Y no cuando son contrarios, o sea, van al infinito, dan números muy altos, uno positivo, uno negativo, o los dos positivos, me acuerdo, algo así. Claro, pero en este caso, como los límites son iguales por izquierda y por derecha, se dice que el límite existe y es igual a 4. El límite de la función existe y es igual a 4, porque los límites laterales son iguales, e iguales a 4. Entonces el límite existe y es igual a 4. Por lo tanto, como el límite en ese punto, aunque es discontinuo, existe el límite, entonces la discontinuidad es evitable. ¿Qué quiere decir? Y lo puedes evitar. ¿Y cómo lo puedes evitar? Y en vez de escribir esta función, escribir la lineal y listo. Escribí esta. Y chao. Pero tal como está escrita la función inicial, tiene una discontinuidad. ¿Y de qué Profe, tipo? y si reemplazamos en la función inicial,
sin factorizar. Si vos reemplazas en la función inicial, no, primero, que no podés reemplazar, porque al reemplazar te va a quedar 2 menos 2, te va a quedar acá 0. No, pero con números cercanos a 2, no siendo 2. Sí, lo podés pensar de esa manera. A ver, es un recurso pedagógico reemplazar. Pero recuerden, creo que lo había hablado con ustedes, recuerden la diferencia entre evaluar la función y tomar un límite. Mira. Profe, una pregunta. Entonces, Sí. cuando el límite da un valor fijo, no hace falta... Te escucho muy, muy lejos. No sé si solo soy yo o estás muy lejos del micrófono. Creo que soy yo. A ver, ahora. Ahí se me escucha mejor. Casi, dale. Quería saber si cuando daba un resultado finito, el límite, hacía falta tomar los límites laterales. Si el límite existe y es igual, no hace falta tomar los laterales. Estrictamente para que vos veas qué tipo de discontinuidad es, tenés que hacer los límites laterales. Porque tenés que asegurar qué tipo de discontinuidad tiene. Lo que les quiero explicar ahora, no sé si esto conviene que lo grabemos, no lo grabemos, bueno, no sé. Porque esto es más... No quería levantar la mano. Quería ponerle una pausa. A ver. Bueno, lo primero que tengo que pensar es que acá tengo un polinomio. Entonces, si yo... y cada uno de los polinomios tiene un valor de x. Si yo tengo una f de x que es igual a x a la n, entonces su derivada es igual a n por x elevado a la n menos 1, con n que pertenezca a los reales. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo una f de x que es x al cuadrado, su derivada va a ser 2x a la n menos 1, o sea, 2 menos 1, 1. O sea, va a ser 2x la derivada. ¿Estamos? ¿Y qué pasa acá que son varios? ¿Cómo? ¿Qué pasa acá que son varios? Por un lado esto. Por un lado tenemos en cuenta esto. Ahí vamos con lo otro. Bueno, eso no lo tendré que haber borrado. A ver si lo vuelvo a escribir. Ahí está. Ahí está. Por el otro lado, vamos a pensar que esto por un lado. Por otro lado, si yo tengo una función que es una suma de monomios, donde tengo un a por x a la n más lo que sea, más un b por x a la n más 1 o menos 1, ¿sí? No tendríamos que poner así, lo tendremos que poner como una suma de funciones. En realidad es una suma de funciones. Si es una suma de funciones, una suma algebraica también podría ser una resta, pero acuérdense que la resta es la suma de un número negativo, entonces siempre lo ponemos como una suma algebraica. Una g de x más una h de x, entonces su derivada va a ser la derivada de la función más la derivada de la segunda función, más lo que sea en el medio, ¿sí? O sea, la derivada de una función que es suma de funciones es la suma de las derivadas de cada una de las funciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando tengo una suma de funciones. Bien. Muy bien. Ahora, cuando tengo... A ver cómo hago para disminuir el tamaño del cuadrito. No puedo. Cuando tengo una multiplicación, o sea, cuando f de x es una multiplicación de dos funciones,
podríamos pensar que la derivada es la multiplicación de la derivada de cada una de las funciones, pero no es así. Cuando tengo una multiplicación, la función derivada es la derivada de lo primero por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo. Eso es cuando tengo una multiplicación. Y cuando tengo una división de funciones, lo vamos a pensar, la próxima la voy a escribir en vez de g de x, h de x, le voy a poner u por b para que no sea tan complicado en la nomenclatura. Vamos a poner, si f de x es una división de dos funciones, u sobre b, donde u y b son funciones de x también, entonces su derivada va a ser, en el denominador voy a tener b cuadrado, y en el numerador voy a tener una recta, en donde el primer término va a ser la derivada de la función numerador por b sin derivar, menos u por b'. O sea, la función sin derivar numerador por la derivada del denominador. ¿Bien? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la derivada de una constante, si f de x es una constante, su derivada vale 0. ¿Bien? Por ahora. Bien. Entonces, si yo tengo una función que es un polinomio, como el que tengo en este momento, y quiero encontrar la derivada, entonces la derivada va a ser, como tengo tres términos, va a ser, voy a tener los mismos signos, nada más que voy a derivar el primer término, voy a derivar el segundo término y voy a derivar el tercer término. ¿Cuál es la derivada de 2x al cuadrado? Bueno, la derivada de 2x al cuadrado sería la derivada de la multiplicación. 4x. Sería 4x, sí, sería 4x. Pero, fíjense que yo lo que estoy teniendo ahí es 2x cuadrado, ¿sí? Esa sería la función que tengo que derivar. Como tengo una multiplicación, voy a aplicar esto que tengo acá. ¿Qué va a ser? Y prima va a ser la derivada de lo primero, que va a ser la derivada de 2, que la derivada de 2, como es una constante de 0, Claro. por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar, por lo derivado de lo segundo. La derivada de x cuadrado es 2x, por esto que les puse acá. Si tengo x a la n, es como si n bajara a multiplicar, y el exponente disminuye en 1. Entonces 0 por cualquier cosa es 0. Entonces esto es 2 por 2, 4x. Después, con el uso, van a ver que ya no vamos a hacer esto, sino que directamente vamos a multiplicar el coeficiente que multiplica x por 2, en este caso. Entonces esto va a ser 2 por 2 a la x. La derivada de 3x, de nuevo, tenemos 3 por x. Entonces la derivada de x, si tuviéramos que aplicar esto, volveríamos el primer término a anularse, porque la derivada de 3 es 0. Entonces la derivada de menos 3x es menos 3. Más la derivada de 4, que es una constante, es 0. Por lo tanto, la derivada de esta función es 4x menos 3. ¿Sí? Podríamos pensar, en realidad, cuando tengo una constante que acompaña a x, podríamos pensar lo que aplicamos esto. A ver, no podríamos pensarlo. Aplicamos básicamente esto que le escribí acá, este cuadrito. Pero podríamos pensarlo
de nuevo, como un recurso pedagógico, que tenés una f de x, que es una constante que multiplica a x a la n, su derivada va a ser esa constante por n por x a la n menos 1. ¿Me explico? Podríamos pensarlo de esa manera. Pero en realidad lo que estamos haciendo es la derivada de dos funciones que se multiplican entre sí. Lo que pasa es que la derivada de una constante es 0. Por eso el primer término se anula. Este primer término donde derivaríamos el 3. O en la constante. El 3, el 5, el 1. ¿Se entiende? Sí. Ajá. Muy bien. Bien. Entonces, si tengo una función que es la raíz de 2 por x al cuadrado, ¿cuál es su derivada? La derivada va a ser la raíz de 2 por x a la 2 menos 1. Esto es 2 raíz de 2 por x. Si tengo una función que es una constante, no sé, 5 por x a la cuarta, entonces su derivada va a ser 5 por 4x a la 4 menos 1, o sea, 20x al cubo. ¿Lo ven? Este valor, esta constante puede ser cualquiera. A ver, si yo tengo una función que es ax cuadrado, su derivada va a ser 2ax. Siempre uso x cuadrado, porque es costumbre. Si tengo, no sé, pi por x a la sexta, entonces la derivada va a ser 6 por pi por x a la quinta. ¿Se entiende? ¿Cómo sería ese, profesor? ¿Lo que te El de pi. acá? Sí. Porque pi también es una constante. Fíjate, es la constante, lo multiplico por el exponente y el exponente le resto menos 1. Ah, ahí está. La derivada, pongo la constante y lo multiplico por 6x a la quinta. Entonces 6pi por x a la quinta, o pi por 6x a la quinta, como quieres ponerlo. ¿Me entendés? Profe, Sí. Sí, profe. pero si 6 es una constante, ¿por qué no te quedaría 0, digamos? En este caso el 6 no es la constante. El 6 es el exponente a la cual está elevada la x. No, bueno, pero supongamos con pi, claro. Esa es la ¿No te constante. tendrá, pero no te tendrá que quedar 0 según lo anotó a la derecha? ¿O no? No, porque hay una multiplicación. Y no lo puede. Claro, la constante sería X ahí. O sea, no 6. Ah, claro. O sea, es toda la misma función. Claro. Ah, listo. No, estaba confundido. No sé. Por x a la sexta. Claro. La derivada. No sé. Me había confundido como pensando que pi era otra función, pero no. No, porque pi es un número. 3,1416. Bueno, aproximadamente eso. Pero Es como hacer cuando las multiplicaciones, el más y el menos separan la cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número separado, ojo que acá un tengo 6 una separado, sería multiplicación. 0. ¿Esto cuánto sería? Sería 6pi x a la quinta. Ahora, si yo tengo una función que es pi más x a la sexta, entonces su derivada va a ser, la derivada de pi es 0 más 6x a la quinta. O sea, la derivada va a ser 6x a la quinta, porque acá tengo un más. Ah, claro. ¿Entendés? Acá tengo una multiplicación. A mí me quedó claro. En este caso, estoy acá, cuando tengo sumas. En este caso, estoy acá, que tengo una multiplicación. Ese nenito que llora es mi vecinito. No sé si es tan bueno eso. ¿Se escucha?
Que llore a esta hora Las- no hay problema, pero cuando llore la noche, mi vida, pobrecita. Por eso no fui maestra jardinera y soy profesora universitaria. Bueno, seguimos. No voy a pasar, sino que voy a ir borrando de este lado para que no perdamos de vista los cuadritos, para que podamos ir aplicando todo esto, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Por suerte, mis alumnos universitarios no lloran. Imagínate si fuera maestra de jardín, los niñitos lloran. No lo grabamos, profe, pero sí lloramos. ¿Cómo no lo grabamos? Sí, sí estoy grabando. Bueno. No, No, que no lo nosotros. grabamos. ¿Qué es lo que no grabaron? Claro, como que lloramos en el tras de escena, digamos. Ah, Lloramos en silencio. yo no me entero cuando lloran, esa es la diferencia. A mis alumnos universitarios no me entero cuando lloran. Que no quiere decir que no lloren, solamente que yo no lo veo. Es verdad, tienes razón. Tienes razón. Bueno. Si tenemos, por ejemplo, una función que es 3x por la raíz de x. ¿Cómo haríamos acá? Siempre recuerden que la función primitiva es esta, la y o la f de x. Esta le llamamos primitiva. Luego tenemos la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera. Y así podríamos tener derivadas las funciones que querramos. Podríamos derivar hasta la derivada que quisiéramos. O sea, hasta llegar a 0, porque después es irrelevante. Si es un polinomio, probablemente en las derivadas sucesivas lleguemos a 0. Pero si no es un polinomio, siempre vamos a seguir teniendo otra función, otra función, otra función. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros queremos obtener ahora es la derivada primera. Esta se llama primitiva y la otra se llama derivada primera. Y cuando por lo general decimos la derivada, estamos hablando de la derivada primera. Si no, decimos la derivada segunda, la derivada tercera. O sea, si no aclaramos nada es porque la derivada primera. O la primera derivada. Bueno, ¿cómo hacemos para lograr esta función? Recuerden que la derivada es una otra función que se relaciona con una primitiva. Acá tenemos una multiplicación. Entonces podríamos utilizar esto que tenemos acá. Y decir, bueno, la derivada primera va a ser la derivada de lo primero. Supongamos, esta le vamos a llamar f de x y esta le vamos a llamar, g de x, h de x. La derivada de 3x es 3. Por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar, por la derivada de lo segundo. Me van a decir, ¿de dónde sale esta derivada? Bueno, esta es la derivada de la raíz de x. Dos opciones. Pueden usar la tabla de derivadas. La pueden usar, no hay ningún problema. Pero es una muleta. ¿Me entienden? Es como el andador de los nenes que están aprendiendo a caminar. ¿Sí? Si ustedes están aprendiendo a hacer derivadas, ¿pueden usar la tabla? Sí, la pueden usar. ¿En el examen van a poder usar la tabla? Obvio, profe, que no. Probablemente. Sí, profe. El tema es el siguiente. Si son derivadas muy fáciles, ya con la práctica deberían dejar de usar el andador y ya caminar solitos, sin andador. Sí, bueno, pero hay algunas que son, ponele, no sé, terminan siendo logaritmo natural de A más derivada a la 1, Yo te digo que dejes de usar el andador para caminar, no para que vayas a practicar salto en largo, ¿eh? No para que vayas a hacer atletismo, ni sea un corredor, un Ironman, que son los que corren en la montaña. No. Te digo que dejes el andador para caminar, no para subirte, treparte al Everest. ¿Me entendés? Entonces, para funciones complicadas, bueno, sí, pueden saltarlas. Pero para funciones como son raíz de x, si la función, a ver,
¿Qué dice la tabla? Si la función es raíz de x, su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Por qué? Porque esa función raíz de x yo la puedo escribir como x elevada a la 1 medio. Y ahora me sirve poner la raíz como potencia. ¿Por qué? Porque estoy en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Va a ser 1 medio por x a la 1 medio menos 1. ¿Y cuánto es 1 medio menos 1? Menos. Y menos 1 medio. Bueno, pero menos 1 medio lo puedo poner así, x a la 1 medio, positivo. Y eso es 1 sobre... Ah, claro, claro, claro. No entendí esa parte, profe. Claro que es cierto que se baja. Claro. Está en el denominador, lo podemos poner en el denominador con un exponente positivo. Si está multiplicando con un exponente negativo, le ponemos en el denominador con el exponente positivo. Por eso es esto. ¿Sí? Si quieren usar la tabla para esto, no hay ningún problema. Úsenla. Después, ya con el tiempo, van a dejar de usar la tabla. Es muy importante que entiendan derivadas, porque después de derivadas vienen integrales. Si ustedes no entienden derivadas, va a ser muy difícil que puedan entender las integrales. Profe, disculpe, hay un compañero que está en la sala de espera. Ah, lo veo, pero no sé por qué no me aparece. Ahí va. Bueno, entonces, finalmente, la derivada va a ser 3 raíz de x más 3x sobre 2 raíz de x. Siempre tengo que llevar a la mínima expresión. Pero bueno, por ahora la vamos a dejar así, se los voy a permitir porque todavía están con andador. Pero, fíjense, si yo no supiera esto de la multiplicación de dos funciones, podría ver esta función, la podría escribir de otra manera. Porque ustedes ya saben que producto de potencia de misma base los exponentes se suman. Entonces yo esto lo podría escribir así, 3x por x a los medios. Y esto sería 3 por x a la 3 medios. Porque 2 más 1 medio es 3 medios. Y entonces es más fácil derivar esta función que derivar una multiplicación de dos funciones. Acá no tengo ninguna multiplicación. Desde acá, si yo quisiera encontrar la derivada, ¿qué va a ser? Va a ser 3 por 3 medios de x a la 3 medios menos 1. Aplicando esto que estoy acá. Otra vez. Entonces, y' sería 9 medios de 3 medios menos 1, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de x, o x a un medio. La pregunta es, 3 medios menos 1, ¿cuánto es? 1 medio. 1 medio. Muy bien. Y me va a decir, ah, bueno, pero llegamos a valores distintos. No, si racionalizas la otra y después juntas todo, te llega lo mismo. Yo lo intenté. Exactamente. ¿Qué es lo que, traducido a lo que dijo Agustín, qué es lo que dice? Si agarramos el segundo término y racionalizamos el denominador, esto me va a quedar 3 raíz de x más 3x raíz de x sobre 2x. Porque raíz de x por raíz de x es x. Esta se simplifica con esta y me va a quedar 3 raíz de x más 3 medios de raíz de x. Si sumo 3 más 3 medios, 3 más 3 medios es 2 por 3, 6 más 3, 9 medios. ¿Ven que llegamos a lo mismo? Esta es lo mismo que esta. O sea, podemos ir por cualquiera de los dos caminos.
ustedes elijan, para mí el más fácil y el más rápido es este. Ustedes elijan el que quieran. ¿La aplicación está bien? Sí, está bien. Lo que pasa es que en este caso, específicamente, nos permite reordenarla, esta función, reescribirla de una manera que nos resulte más sencillo hacer la derivada. ¿Yo qué les sugiero? Siempre miren la función inicial y escríbanla de la manera que les conviene. Para escribir una función de la manera que les convenga, tienen que saber qué es lo que quieren hacer con esa función. Quiero tomarle el límite, quiero graficarla, quiero derivarla. ¿Qué quiero hacer? Si no sé lo que quiero hacer, ¿cómo voy a saber qué herramientas usar? Entonces, primero defino. ¿Qué me están preguntando? Una vez que entiendo lo que me están preguntando, miro la función y digo, esta función, ¿la puedo escribir de otra forma que me permita facilitar la resolución para llegar a este objetivo? Si la respuesta es sí, reorganícenla, siempre que estén dentro de la coherencia, ¿no? Matemática. ¿Bien? Otra de las cosas importantes que quiero que hagamos ahora es lo que se llama regla de cadena, o regla de la cadena. Probablemente la vieron en teórico, ¿sí o no? ¿La vieron en el teórico? No, no llegamos. No me suena. No A ver, ¿qué sería? Por ahí lo dijo. Parece que no, profe. La regla de la cadena es cuando tenemos que derivar funciones que son composición o que se las puede pensar como composición de funciones. Por ejemplo, mira, vamos a ir por algo más fácil. Supónganse que tienen una función que es x más 3 al cuadrado. ¿Cómo hago para derivar esto? Con esto que tienen acá, ¿no? Derivamos primero x más 3. ¿Qué cosa? Pongo x más 3 y x más 3. X más 3 por x más 3. ¿No conviene resolver el binomio? Podría poner, bien, ahí va, podría poner, por un lado podría escribir esto así, y acá tengo una multiplicación y puedo aplicar esto. O podría distribuir el cuadrado, que sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces acá me quedaría x cuadrado más 6x más 9. Y la derivada de esto es muy fácil porque es un polinomio. Cuando tengo un polinomio es muy fácil derivar. Acá tengo 2x más 6. Listo. Cuando tengo una multiplicación, bueno, a partir de esto también podría derivar. Diría, y prima va a ser la derivada de lo primero, 1, por lo segundo sin derivar, más la derivada de lo segundo, que es 1, por lo primero sin derivar. Entonces, y prima va a ser x más 3 más x más 3. Y prima es x más x, 2x, 3 más 3, 6. Y llego a lo mismo que acá. Pero además de eso, existe lo que se llama regla de cadena. Porque acá, si tengo el 2, es fácil, porque hago la distributiva y llego al trígono cuadrado perfecto. Pero ¿qué pasa si acá, en vez de tener un 2, tengo un 9? Voy a escribir 9 veces de pago distributiva para llegar a un polinomio que va a tener como no sé cuántos términos. Y va a estar complicado. Les va a llevar mucho tiempo. Entonces, cuando tenemos un caso como este, que no es raro, ahí utilizamos otro criterio, otra herramienta que voy a contar ahora, que ustedes ya lo saben hacer, que se llama composición de funciones. ¿Se acuerdan cuando tenían f de x que era 5x cuadrado? G de x que era 2x. Y ustedes componían f compuesta en g de x, por ejemplo, que era lo mismo que poner f compuesta en g.
¿Se acuerdan esto? Bueno, el único que me dice es Agustín, el resto... Bueno, Pues, plantas el 2x en la otra x. exactamente. A donde dice X, pone G. Entonces, F compuesta en G va a ser... ¿Qué es lo que hace F? Piensen así. ¿Qué es lo que hace F? F multiplica por 5 a lo que sea y lo eleva al cuadrado. Entonces, si yo lo estoy evaluando en G de X, acá adentro tengo que poner G de X. Entonces, F compuesta en G va a ser 5 por 2x al cuadrado. Claro, profe, una pregunta. Lo que se me ocurre a mí puede ser que el x más 3 sería, que sería un valor A. Bajo el 9 como una derivada y después derivo lo de adentro. Claro, eso que vos dijiste es aplicar la regla de cadena. Sí, y ahora te lo voy a demostrar y se lo voy a mostrar al resto de tus compañeros. Lo que pasa es que para eso primero tienen que entender que así como nosotros componemos funciones a partir de dos funciones más sencillas, una función más compleja puede pensarse como una composición de dos funciones. ¿Cuál sería la primera? La primera es algo que te eleva a la 9. Y la segunda en este caso sería x más 3. Ah, claro, claro. ¿Entendés? Así como recién obtuvimos esto, bueno, cuando yo parto de esto, puedo pensar en dos funciones que compuestas me den esto. Entonces, cuando tengo un x más 3 a la 9, puedo pensar en dos funciones que compuestas me den la función inicial. Claro, ahí se acorta un montón de pasos, o sea, se hace Exactamente. más fácil. Muy bien. Una vez que yo determino quiénes son las funciones que compuestas, fíjate, f compuesta en g de x, es y. ¿Es cuánto? Es x más 3 a la 9. Y la derivada de una función compuesta es la derivada de la función evaluada en g de x por la derivada de g de x. La derivada, o sea, f' compuesta, para que acá me salga mal. Esto lo van a ver bien en el teórico, ¿sí? No se preocupen ahora. Ahora parece confuso, pero cuando ya lo veamos en la práctica van a ver que es re fácil. F' compuesta en G, o sea, la derivada de esto va a ser la derivada de F, bueno, justo le puse F, le vamos a poner otro nombre acá. Le vamos a poner H. La derivada de H compuesta en G de X por la derivada de G de X. Y esto que le escribí acá es la regla, lo que se llama regla de la cadena para derivar. Fíjense, ¿quién sería esto? Primero tenemos que sacar cuál es la derivada de h de x. ¿Cuál es la derivada de h de x? h' de x es 9x a la 8. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, h' compuesta en g de x va a ser 9 por x más 3 a la 8. Entonces acá voy a poner 9 por x más 3 a la 8 por g'. ¿Y cuál es la derivada de g? 1. En este caso, 1. Entonces, cuando miro acá,
y prima va a ser 8, x más 3, perdón, 8 no, 9. 9x más 3 a la 8 por 1, que sería la derivada de lo de adentro. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se podría hacer como que un cambio de variable también? Sí. Nombrar a x más 3 como u, ponerle y hacer... Y bueno, es que lo estoy haciendo acá. No estoy haciendo un cambio de variable acá. Estoy nombrando una función. ¿Querés ponerle u en vez de g de x? Ponele u. Y ahí está haciendo el cambio de variable. ¿Sí? Después de todo esto, dame un segundo. Después, esta es la explicación del mecanismo que vamos a usar. Esta es la explicación. Ahora les voy a explicar el mecanismo. Sin tanta explicación, f de x, g de x, f de x, todo eso, ¿sí? Ya les expliqué y se lo van a explicar bien en el teórico, cuando expliquen regla académica. Ahora vamos a usar el mecanismo, para que sea como más intuitivo el uso del mecanismo. ¿Sí? Por ahora, confíen y vamos con el uso del mecanismo y después, ya cuando vean la teoría, lo van a entender. Ah, mira, por eso es que hacemos tal cosa, por eso hacemos tal otro. Si tengo, por ejemplo, 5x cuadrado más x más 3x, vamos a ver así. Todo esto elevado a la 8. Entonces, cuando derivo, comienzo a derivar primero la potencia más alta. La derivada va a ser 8 por el mismo argumento elevado a la 8 menos 1, que es lo que estoy haciendo acá. O sea, a la 7. Acá adentro voy a poner el mismo argumento, la misma función. Y voy a multiplicar la derivada de lo de adentro del paréntesis. Y la derivada de 5x cuadrado es 10x más 3. Y ahí se acabó el ejercicio. Yo no puedo hacer mucho más que eso. ¿Ven? Si yo tuviera una función que es, otro ejemplo, un sexto por 3x cuadrado, bueno, con el 3x al cubo, más 5x cuadrado, más 1, todo esto elevado a la 6, su derivada va a ser el coeficiente, miren, esta es una constante que acompaña a la función elevada a la sexta. Entonces esto va a ser un sexto por este 6 por todo lo que está adentro elevado a la 5. Porque le estoy restando menos 1 acá. Lo que está adentro, tal cual, no lo toco. Ahora, a esto lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro. 3 por 3 sería 9x cuadrado más 10x más 0, porque la derivada de 1 es 0. Y fíjate, un sexto por 6 es 1. Entonces, y prima es 3x al cubo más 5x cuadrado más 1, todo esto elevado a la quinta, por 9x cuadrado más 10x. Y listo. Ya no puedo hacer más nada. Es la mínima expresión. ¿Bien? Ese es el... Profe, sí. ¿por qué H' en el anterior ejercicio? ¿Por qué H'? Porque lo definí de esa manera. Apareció un exponente, por eso también confundí. Parecía un exponente.
Claro, no, ese H' que está en 10x más 3 parecía un exponente de También 10. pensé que era un exponente. Eso creo que lo olvidó de borrar, profe, del ejercicio anterior, creo. Ah, no Ese sé. H' que está ahí colgado. Arriba del Bueno, capaz 10x que me más colgué 3. yo. ¿Por qué? Arriba de 10x más 3. 10x. En el ejercicio de arriba. En el segundo renglón, donde escribió I' igual Claro. 8 entre paréntesis Perdón, 5, es que ese. ustedes no lo ven, pero yo acá tengo unas las herramientas que me permiten cambiar. Nada más que ustedes no lo ven en la pantalla. Y acá tengo la otra herramienta que me permiten ver el chat, dejar de compartir y demás. Entonces eso me tapa la pantalla. Pero eso que está acá, esto no va. No es parte del ejercicio. Y en la medida que voy usando todo el pizarrón, tengo que ir moviendo la barrita esta de herramientas. Para que no... Menos mal que lo dijeron, porque yo lo había notado. Bueno, está bueno, está bien. Está bien, está muy bien. No entendía, porque yo no lo veía. Yo no lo veo porque está la barra de herramientas. Ven que me permite cambiar. Acá tengo una gomita, entonces esto borra. Para poder dibujar tengo que cambiar la herramienta. Y para poder escribir un texto, por ejemplo, tengo que cambiar la herramienta y ahí escribir el texto. Pero cada una de esas son como herramientas distintas. Y si quiero cambiar de color, también ves, ahora escribo el texto en otro color. Son todas barritas de herramientas que me permiten cuando uso el pizarrón del Zoom. Bueno, esa barrita de herramientas es móvil, pero cuando está la barrita no me permite ver lo que hay debajo. Por eso no había visto esa H. Bueno, ¿se entendió entonces? ¿Cómo hacemos ahora? Vamos con otro ejemplo. Si tenemos una función que es raíz de x por raíz de x por x al cuadrado más 1 a la quinta. Acá ya vamos complicándola más, porque por un lado tenemos una multiplicación, tenemos que utilizar esto. Pero por otro lado, la derivada de esto requiere que use regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, la derivada va a ser la derivada de lo primero por los segundos sin derivar. O sea, los segundos sin derivar va a quedar así. Por la derivada de esto. Ya les dije cuál era la derivada de la raíz de x. ¿Cuánto era? 1 sobre 2 raíz de x. Más lo primero sin derivar por la derivada de los segundos. Y acá estamos un poquito complicados porque acá tenemos que aplicar regla de cadena. Bueno, la derivada de esto va a ser 5 por el paréntesis, por lo que está dentro del paréntesis elevado a la cuarta, que es x cuadrado más 1, por la derivada de lo de adentro, 2x. Entonces ahora rearreglando todo esto, me queda x cuadrado, voy muy rápido, x cuadrado más 1 a la quinta sobre 2x más 5 por 2, 10x raíz de x por x al cuadrado más 1 a la cuarta. Oh, profe, me reperdí. Ah, fue muy rápido. ¿Por qué saca la raíz del denominador? Sí, no creo que está. Creo que Porque me equivoqué. Es para ver si están entonces no me perdí ahora. Para ver si están atentos, si están de va. Es 2 raíz de x. Gracias. ¿Cómo lo podemos hacer más sencillo? Mira. A mí lo que me preocupa igual es si nos pedís vos, profe, decir pasarlo a la mínima expresión o algo así. Esto yo lo dejo así. Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué la diferencia entre un 8 y un 10? Entre un 9 y un 10.
Yo con un Bueno, 8 me pero esto es conformo, muy ¿eh? grande. Es mal. No hace falta. Mira, si vos llegas a esto, está bien, pero está incompleto. Esto sería mejor. Sí, sí, pero Si alguno de ustedes llega a esto, y sí, está bien. Pero el que llegó a esto, y se merece una nota más que el que llegó a esto. claro, pero lo que me refiero, digamos, eso que está ahí abajo, no lo expandimos más, ¿no? Que así. No, porque siempre tenés que llegar a la mínima expresión. Es más, acá se puede llegar a una mínima expresión. Mucho más, mucho más. Trabajándolo un poquito. Sobre todo racionalizando el denominador. Sí, eso sí. Porque puedes sacar después factor común este término con este término a la cuarta. Pero espera, antes de llegar a esto, vamos a que el resto entienda. Miren, en este cuadrito, en vez de poner G de X, H de X, porque se complica mucho con las letras, acá voy a poner U y B, como dice acá abajo, para que lo entiendan, ¿sí? Entonces voy a decir, si mi función es una U por B, y voy a borrar esto, entonces la derivada va a ser U' por B más B' por U. ¿Bien? Entonces ahora, volvemos a mirar acá. Voy a borrar total, después lo voy a volver a escribir. No se preocupen. Voy a decir, bueno, esto voy a decir que es U. Esto voy a decir que es B. Entonces, U es la raíz de X. U', entonces es 1 sobre 2 raíz de X. O lo que es lo mismo, raíz de X sobre 2X. Es lo mismo, la expresión es la misma. Acá está racionalizado el denominador. B es X al cuadrado más 1, todo esto a la quinta. B', la derivada, va a ser 5 por, acá estoy usando regla de cadena, ¿sí? Lo que está dentro de la cuarta, que es X cuadrado más 1, por la derivada de lo que está acá adentro, que es 2X. La derivada de X cuadrado es 2X, la derivada de 1 es 0, por eso no lo puse. ¿Bien? Entonces ya tengo a U', tengo B', tengo U. La voy a poner ahora todas juntas. U' va a ser, perdón, I', la derivada de la función, va a ser U' por B. ¿Dónde está U'? Acá. Vamos a poner esto. Entonces vamos a poner raíz de X sobre 2X. Por U' por B. Acá tengo B. X al cuadrado más 1 a la quinta. Más D', que está acá. Pero fíjate, D' la puedo escribir, puedo escribir más fácil todavía, porque 5 por 2 es 10. Tengo 10X por X cuadrado más 1 a la cuarta. Entonces la voy a poner así. Voy a poner 10X por X al cuadrado más 1 a la cuarta. B' por U. ¿Que quién era U? La raíz de X. ¿Ves? Capaz que haciéndolo así, les queda un poquito más claro. Es un poquito más largo, pero les va a quedar más claro. Entonces, acá me quedaron dos términos. Y en esos dos términos tengo factores comunes. ¿Quiénes? La raíz de X y X al cuadrado más 1 a la cuarta. Mira, X al cuadrado más 1 a la cuarta. Entonces, podría sacar raíz de X, X al cuadrado más 1 a la cuarta, factor común de X al cuadrado más 1 sobre 2X. Más 10X.
¿Se entendió? Ujú. Espero acordarme de llegar a esa cosa. Sí. Bueno. Recuerden que estos ejercicios son un poquito más avanzaditos, les va a dar la práctica. Esta es la primera vez probablemente que lo están viendo. Entonces deben ser la oportunidad de ir como, nada, están viendo la película por primera vez. Ya cuando la vean repetida, ya se van a ir dando cuenta de los pequeños detalles. Creo que es útil, es muy útil si ustedes utilizan la U y la D', la B y la B', para después aplicar la formulita, digamos. ¿Sí? Por ahí más, se ve más claro que hacerlo todo junto de una sola vez. Profe, Sí. ¿por qué en el segundo renglón pone la derivada de u por eso, por x cuadrado más 1, todo eso elevado a la quinta? En el primer término, digamos, ¿por qué lo multiplica? ¿Por qué x cuadrado sobre 2? Eso. Raíz de x cuadrado sobre 2x. ¿Por qué? No, el otro, lo que está al lado, ¿por qué lo multiplica por eso? Mira, esto que está acá, para que lo vamos a cambiar de color. Esto que está acá es U'. Mira, va U'. Ahora lo tengo que multiplicar por B. Entonces, esto Ahí está. Ya entendí. esto es Sí. acá. Eso es B. Mira. Acá está B. Que es esta. Es como está el grupo mayor que es la multiplicación y tengo que respetar la derivada de una multiplicación. Exactamente. Por eso lo Ahí separo, va. para tener las funciones separaditas. Esta que está acá es B'. Acá tengo U' por B más B'. Y esta que está acá, esa es U. Sin derivar, digamos. La función U sin derivar. Es. ¿Lo ves? Ahí la cacho, profe. Bueno, genial. Bueno, y por si todo esto fuera poco, vamos a pasar a la derivada de otras funciones. Si podemos adelantar un cachito. Porque recuerden, vamos un poquito rápido, porque recuerden que la semana que viene no vamos a tener clase el viernes. Porque es Viernes Santo. Entonces la semana que viene no vamos a tener clases. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cómo no acordarse? Bueno, qué bueno. Qué bueno que lo recuerden. Bueno, para recordar, vamos a poner acá al lado. Si yo tengo una función que es e a la x, su derivada, ¿cuánto vale? E a la x. Si tengo una función que es el logaritmo natural de x, entonces su derivada es 1 sobre x. Si tengo una función que es e a la u, donde u es una función de x, entonces la derivada es u' por e a la u. A mí no me gusta poner mucho u, pero lo que pasa es que a veces es como más sencillo. Cuando digo u, me estoy refiriendo que está elevado a una f de x, ¿sí? Entonces, la derivada de esa función va a ser la derivada del exponente por e a la f de x. Y esta es otra de las cositas que nos vamos a recordar. Y el logaritmo, si mi función es el logaritmo natural de una función de x, entonces la derivada va a ser
la derivada sobre f de x. Si ustedes prefieren poner u, acá pongamos u. No, pero lo importante es que ustedes entiendan que u es una función de x. U' sobre u. Y acá en vez de poner f de x, ponemos u si quieren. U, esto es u' por e a la u. Ahora vemos un ejemplo. Si mi función es e a la 5x cuadrado, entonces la derivada va a ser la derivada del exponente, 5 por 2, 10x, por e a la 5x cuadrado. Y esa es la derivada, ya está. Si, esto es un separador, si la función es el logaritmo natural de 3x cuadrado más x, entonces la derivada va a ser una división, en donde en el denominador voy a poner la función, y en el numerador la derivada. ¿Ven? Que está la derivada del argumento. 3 por 2, 6x más 1. Y esa es la derivada. ¿Se entiende? Muy bien. O sea que en el numerador va la derivada del denominador. Yo tengo el logaritmo. Si la función primitiva es el logaritmo natural, si la función primitiva es el logaritmo natural de una función, la derivada es la derivada de la función sobre la función sin derivada. Que de nuevo sigue siendo regla de la cadena. Porque primero derivo el logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento. En este caso la derivada de x es 1, por eso lo puse. Pero sigue siendo regla de la cadena. Esto es regla de la cadena y esto también es regla de la cadena. Pero bueno, no quiero insistir demasiado en eso porque ya lo van a ver en el teórico. Vamos a hacer otro que combina lo que vimos antes, que en realidad no vimos mucho divisiones, pero ahora lo vamos a ver. Miren, si tengo una función que es una división entre e a la x menos 1 y e a la x más 1. Acuérdense, como habíamos visto en el anterior, acá, donde teníamos división de función. Cuando teníamos una función que era una división de funciones, su derivada era el denominador al cuadrado, el numerador era b por u', u por b'. Me sale como una u. Bueno, acá tenés. Profe, la derivada de E, ¿cuánto era? ¿1? ¿Puede ser? Acá está, mira. Ah, era E, ok. Es e a la x, ¿eh? La derivada, si tu función es e, la derivada es 0. ¿Por qué? Es una constante. Ahora, si tu función es e a la x, ojo que no es lo mismo, entonces ahí la derivada es e a la x. Dele joya. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Simplificamos e a la x con e a la x. ¿Cómo? No. 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 Queda 1 sobre E a la X. No, 0 sobre E. 0 sobre E a la X al cuadrado.
¿Puede ser? Miren, La derivada. Porque se separa. mis alumnos de universitarios no lloran, pero me hacen llorar. Mira, ¿No queda LX solo? Eso no sería como recuerden que no podemos simplificar acá porque tenemos una suma y una resta. Si tuviéramos multiplicación, entonces sí, a ver, si yo tengo A más C sobre A más B, yo no puedo simplificar acá, porque acá tengo una suma. Distinto es si yo tengo A por C sobre A por B. Ahí sí puedo simplificar. ¿Por qué? Porque esto vale 1. Pero porque tengo una multiplicación. Cuando tengo una suma, no puedo hacer. ¿Bien? Primera aclaración. Segundo, cuando tengo algo que es como un poquito complejo así, ¿qué me conviene hacer? Y me conviene pensar. Era la derivada de la primera y la derivada de la última. Para vencer. Voy a decir, a esta voy a decir que es U. Porque tengo esta, ¿no? Y esta de acá abajo voy a decir que es B. Esta. Claro, profe, pero no nos conviene separar como término independiente el 1, No. ¿o no? Y ¿Cómo lo dejarlo 0. separa? ¿Pero cómo lo separaría como término independiente? Mirá. Poner e a la x sobre e a la x E a la menos. Claro, sobre sobre e a la x más menos 1. 1. Más 1, porque tengo que distribuir el denominador si quiero, porque el denominador no lo puedo separar, porque es una suma. Ah, ok. ¿Te das cuenta? Si fuera una multiplicación, sí, pero si no fuera una multiplicación, simplifico y chao, no olvido. El sumo podría ser e a la x sobre menos 1 sobre e a la x más 1. Pero no sé si esto me simplifica o me complica el panorama. Yo creo que por ahí nos complica. Entonces, profe, sí. no podríamos aplicarse que era U por B derivada menos. ¿Sabes que no te escucho nada? Se ve que estás muy lejos del micrófono. Yo lo tengo en la boca en el micrófono, literalmente. A ver, ahora. No es lo mismo que podríamos aplicar U derivada por B sin derivar menos U sin derivar por B derivada sobre B al cuadrado. Exactamente, ¿verdad? es esto. ¿Eso tenemos que aplicar o no? Eso tienen que aplicar, exactamente. Pero entonces, lo que yo quiero es, pienso en la función numerador como U, y digo, U es e a la x menos 1, U' entonces es e a la x. Y si B es e a la x más 1, B' es e a la x. Y como la derivada de esto que es U sobre B es B por U' menos U por B' sobre B cuadrado, bueno, ya está. Acá tengo U, acá tengo prima, tengo B, reemplazo. ¿Y de dónde lo saqué? Y de acá lo saqué. ¿Y de dónde saqué esto? Y son las reglas de derivación. ¿Me entendés? Entonces es más fácil si yo lo divido de esa manera. Bueno, reemplacemos. ¿Quién es B? Acá está. E a la x más 1. Por U'. ¿Quién es U'? E a la x. Menos. U está acá. Esto es E a la x menos 1. Por B', que está acá. E a la x. Todo eso sobre B al cuadrado. Acá está E a la x más 1. E a la x más 1 al cuadrado. Bueno, acá ya por lo menos llegamos a lo que sería la primera expresión. Ahora tengo que llegar a una expresión más pequeña. Lo primero que voy a hacer es separar en términos y voy a hacer distributivo acá. Entonces, e a la x por e a la x es e
a la x al cuadrado. Más No, nada. e a la x. Ahora, menos, distribuyo e a la x por e a la x, es e a la x al cuadrado, menos e a la x. Sobre e a la x al cuadrado. Cierren el micrófono Mayra García, o Mary García. Ahí está. Perdón. Mayra. Bueno, este menos hace cambiar el signo de todo lo que está dentro del corchete. Entonces, y e a la x al cuadrado es lo mismo que e a la 2x, porque potencia de potencia se multiplica. Menos e a la 2x más e a la x. ¿Sí? Sobre e a la x más 1 al cuadrado. Fíjate, este término, menos e a la x, menos e a la 2x, más e a la 2x se hace 0. Y este más este es 2. Esto se hace 0, ¿sí? Y cuando sumo esto, acá me va a quedar un 2. Bueno, y ese sería el resultado final. Ok. ¿Bien? Bien, denme un segundito. Bueno, a ver, creí que me golpeaban la puerta y eso era, estaban golpeando la puerta. Déjenme un segundo. Bueno, muy bien. Último ejemplo para hoy y los dejo ir, ¿sí? Con logaritmo. Vamos uno con logaritmo para que lo vean. Bueno, vamos bien hasta ahora, ¿no? Hay un montón que después tienen que practicar. A full con los ejercicios después con Chami. Sí. Bueno, logaritmo. Función, logaritmo natural de 3x más 5. Bueno, sencillo, porque estamos en este caso, acá. Entonces, la derivada va a ser en el denominador 3x más 5, porque es la misma función que está en el argumento. Y en el denominador, la derivada. La derivada de 3x más 5 es 3.
Fácil, ¿no? Listo. Buenísimo. Bueno, Así en el examen. así en el examen no va a ser. Oh, no. Claro, no van a creer que sea tan fácil. Si tengo otra función, que es el logaritmo de la raíz de e a la x más x al cubo. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, lo primero que tengo que pensar es que la voy a hacer un poco más sencilla. ¿Por qué? Si tengo la raíz, lo puedo escribir como si fuera un exponente. Puedo decir, bueno, en vez de ponerlo como raíz, lo pongo como exponente. Y por propiedad de los logaritmos, y es lo mismo que poner un medio, el logaritmo natural, de e a la x más x al cubo. Porque por propiedad de logaritmos, el exponente baja. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, No. ¿No? Sí, profe. ¿se acuerdan? Miren, si tengo el logaritmo natural de x elevado a la n, esto es igual a n por el logaritmo natural de x, donde n es un número real. Ocurre con el logaritmo natural y también ocurre con el logaritmo en cualquier base, ¿sí? El logaritmo en base 3 de x al cubo, esto es lo mismo que 3 por el logaritmo en base 3 de x. Es propiedad de los logaritmos. ¿Para qué lo hago? Y para que me sea más sencillo no tener la raíz ahí. Bueno, hagamos la derivada. Entonces, un medio, la derivada del logaritmo de esto es el argumento por la derivada del argumento. La derivada de a la x es y a la x. La derivada de x al cubo, 3x cuadrado. ¿Bien? Práctica. Bien. Práctica. Entonces, del libro de análisis de Chami van a hacer todo. No todo el libro, todas las partes, sí. Pero hay una multiplicación, un medio por el logaritmo de tal. Entonces no habría que... O sea, Claro, pero acuérdate cuando teníamos una multiplicación y esa multiplicación es una de las funciones, es una constante, cuando sí. hago la derivada de lo primero por lo segundo sin derivar, la derivada de la constante da 0, entonces el primer término se anula. Era cuando teníamos, por ejemplo, 5x. La derivada de esto es 5. ¿No? ¿Recordás? Pero entonces... No entendí. Ahí sí que me perdí. O sea, lo venía cachando por esa parte como que me Mira, voló. si vos tenés una función que es 5 por x, su derivada es la derivada de lo primero por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo. O sea que la derivada es la constante por la derivada de esto. Porque el primer término se te anula, porque la derivada de una constante es 0. Ahora mira acá. Tenés dos términos. El primero va a ser la derivada de lo primero, 0, por lo segundo sin derivar, más x al cubo. O sea, el primer término se anula, más lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo. Entonces lo que vale es el segundo término. Ah, ahí está, ahí está. Ahí sí, ya lo entendí mejor con ese ejemplo. Ahí está. Bueno. Entonces, de Chami, todo lo que sea derivadas, hasta derivada por método logarítmico. Todavía no vimos derivada por método logarítmico, pero todo lo que viene antes, entonces lo van a realizar. ¿Está? La serie, no, la serie de MATLAB, todavía no. Lo van a ver en el teórico, pero no tanto en el práctico. Entonces, del capítulo número 4 de la página 61, derivadas y diferenciales, ahí tienen una tabla y tienen ejercicios propuestos a partir de la página 65 usando la regla de derivación. Página 65 hasta la 67 inclusive, donde dice mediante el procedimiento de derivación logarítmica, eso no lo hagan, porque no vimos todavía derivación logarítmica. Lo vamos a ver la semana que viene, no, la otra.
¿Estamos? Sí, profe. Bueno, y todo lo otro que tengan dudas y puedan seguir avanzando. Bueno. Profe, ¿va a subir lo que grabó? Sí, espero este fin de semana largo ponerme al día con todas las clases que les debo. A ustedes y a todos los otros cursos también. Profe, ¿a dónde lo va a subir ahí? Denme un segundo que voy a dejar de